Genial. Bien, por favor, en cualquier momento que necesiten participar, que quieran tomar la palabra, sin ningún inconveniente lo pueden hacer. No es necesario que me pidan permiso, pueden interrumpirme en el momento que ustedes gusten, ya que esto, este módulo que pretendemos llevar, espero que sea más dialógico, ya que es mucha práctica y algo de teoría. Pero para que la teoría no sea muy pesada, lo que pretendo hacer es que podamos hacerlo más conversativo, ¿no? Que ustedes puedan sacar un mayor aprovechamiento haciendo sus preguntas en cualquier momento. Eh, no necesitan solicitar permiso para poder hablar. ¿Se sigue viendo la presentación? Perdón. Ok. Bien, básicamente lo que vamos a ver, eh, este es un contenido muy resumido. Vamos a hablar un poco de lo que es el full stack. Eh, a pesar de que ya lo han debido ver bastante en los otros módulos, vamos a dar una ligera introducción desde el punto de vista de lo que son los contenedores y el despliegue. Vamos a ver qué son los contenedores, qué es la virtualización. Vamos a ver también qué es Docker y qué son los archivos Docker. Algunos de los requisitos que necesitamos para llevar adelante este módulo es que estén familiarizados con lenguajes de programación. Obviamente ese requisito está implícito, ya que este es el último módulo que tenemos dentro del diplomado. Conocer las tecnologías que implican el despliegue de las aplicaciones. En este caso, no estoy del todo seguro si es que vamos a utilizar las aplicaciones que ya han tenido hasta el momento o si vamos a desarrollar alguna. Es algo que vamos a ir viendo en el transcurso del módulo, aunque una tentativa es que ustedes presenten como práctica final su aplicación, las aplicaciones que han venido desarrollando dentro de un contenedor. También es necesario tener conocimientos de Git para que podamos llevar el módulo y obviamente tener Docker y tener Git instalados. ¿Ya? Para esta primera clase no va a ser necesario tener ni Docker ni Git, pero ya para la siguiente es prudente que lo vayan instalando. Afortunadamente, Docker ha avanzado tanto muy rápidamente que es posible hacer la instalación de Docker cual si fuera una aplicación sencilla, ¿no? Una aplicación regular, digamos, dentro de Windows. Antes, obviamente, era un poco más complicado, no se tenía el Docker Desktop que se tiene ahora, y por lo tanto sí se necesitaba prácticamente una clase entera para hacer la instalación y la configuración. Sin embargo, ahora es súper simple. Es básicamente instalar, siguiente, como cualquier otra aplicación. Eso, por favor, para la siguiente clase yo les pediría que ya tengan instalado Docker y obviamente también Git, porque va a ser con los dos entornos que vamos a estar trabajando. Bien, vamos a entrar directamente a lo que es ser full stack. Me gustaría que escucharles unas 2 o 3 participaciones para ver qué es lo que ustedes entienden hasta el momento como full stack developer. Quien quiera participar, por favor, sea libre de encender su micrófono y participar. Creo que estamos, sí, más de 40 personas. Entonces, por favor, quien quiera participar, que lo haga. ¿Qué es lo que entienden ustedes como full stack? Porque de lo contrario vamos a tener que hacerlo a la suerte.
Por favor, Freddy. Sí, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches, colegas. Lo que yo entendería por full stack es un desarrollo que ve tanto el frontend como el backend, ¿no? Y base de datos. En la parte de frontend, todo lo que es HTML, CSS, JavaScript. Y en la parte de backend, Node.js, Django, React. Y en la parte de base de datos, las que son eh, SQL y no SQL, ¿no? Y algo muy importante es también el despliegue, ¿no? Ya sea en Heroku, en AWS o similares, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Bueno, César comenta, eh, perdón, César comenta que es un profesional que cuenta con skills que permiten crear software desde la idea al despliegue o puesta a producción. ¿Creen que hay algo más que estamos obviando en estas definiciones que hemos tenido, que no están mal? Pero ¿será que hay algo más de lo que se pueda hablar siendo full stack? Sí, por favor. Quizá algo muy importante es la infraestructura, ¿no? Y tradicionalmente eran servidores físicos dedicados, pero primero con la aparición de lo que es virtualización ya se mejoró y ahora con lo que es uso de contenedores aún mucho más, ¿no? Es lo que está detrás de todas las aplicaciones masivas, incluso autoescalables que hay ahora, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Adelante, Ariel, por favor. Sergio, buenas noches. A ver, yo tengo tal vez un concepto un poquito más, no tan técnico. Bueno, yo considero que un desarrollador full stack es aquella persona, ingeniero, vaya a ser el término, que tiene los conocimientos, como ya lo han dicho, tanto en la parte frontend y backend y todo lo relacionado, y tranquilamente puede adecuarse a, pues, a lo que le toque desempeñar, ¿no? Y es aquel profesional que también conoce de diferentes herramientas y tecnologías para hacer el despliegue. Sin embargo, un full stack no debería considerarse un experto en algún área específica, ¿no? Al contrario, ¿no? Debería conocer todo esto, pero no debería considerarse experto. Para eso ya hay alguien que netamente se dedica en DevOps, hay un experto en base de datos, hay un experto en backend. Entonces, un full stack, como repito, sí puede conocer, sí debería conocer para poder entender algunas cosas, pero tendría que sí o sí tener un conocimiento específico. Sí, correcto, muchas gracias. Hay dos elementos súper importantes que mencionas, ¿no? El primero es toda la línea de la idea, desde la concepción hasta el despliegue, básicamente. Eh, Probablemente, si estamos hablando de full stack, no solamente sea necesario la concepción, el desarrollo y el despliegue, sino que probablemente sería necesario también el mantenimiento al software. Y es algo que muchas veces se obvia, ¿no? En cursos, en bootcamps. Yo he tenido oportunidad, no en diplomados previos, de dar esta materia, este módulo de contenedores, pero sí en bootcamps. Y en bootcamps se tiene la idea de que el proceso de desarrollo empieza con la idea de un software, continúa hasta toda la parte de la codificación, el despliegue, y extrañamente es como que termina en el despliegue. Sin embargo, si un desarrollador realmente se considera full stack, tiene que tener en cuenta que probablemente la mayor parte del tiempo no va a ser desarrollo, sino que probablemente la mayor parte del tiempo va a hacer un mantenimiento al software. Y cuando digo mantenimiento me refiero a adecuaciones, actualizaciones, upgrades y todo este tipo de situaciones, ¿no? El desarrollo de software no es que tengo mi idea, la llevo adelante, la despliego y ahí termina. Eso es imposible. Nunca, nunca se ha dado esa situación.
No sé cuántas personas de acá ya trabajan en las empresas, en alguna empresa de desarrollo de software. No sé si pueden levantar la mano solamente como para hacer un sondeo. ¿Cuántas personas trabajan en empresa de desarrollo de software? Bien, bien, muchas gracias. Diego, por favor, ¿podrías decirnos la perspectiva que tienes sobre full stack, de un desarrollador full stack que trabaja en una empresa? ¿Cuál crees que es su rol principal? Bueno, lo que yo tengo más claro en mente de esto es, digamos, full stack es que puede trabajar tanto en la parte de UI, como sería, digamos, las pistas para los usuarios, como también en la parte de backend, que es la base de datos, los sistemas, las funciones, todo eso. Sí, 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 eso está perfecto. Pero ¿cuál crees que es el rol de un full stack dentro de una empresa? El rol sería, bueno, principalmente, nuevamente el full stack, o con lo que estoy trabajando, sería de conocer completamente el sistema, ya desde cómo llega desde el backend hasta cómo se está mostrando en frontend. Así que tienes que conocerlo casi todo, se puede decir. Y sí, como has dicho, igualmente es eso de, más que nada, eso de tener que estar como que arreglando, por así decirlo. No tanto es la parte de desarrollo, más que nada es lo de ir arreglando o mejorando un sistema ya existente. Ok, súper, muchas gracias, Diego. Vamos a continuar. Bien, básicamente, este cuadro ustedes ya lo han debido ver y ya lo conocen. Esto es básicamente un stack. Un stack es un conjunto, si vale el término, es un conjunto de tecnologías que permiten que un aplicativo o nuestro aplicativo pueda funcionar de forma correcta. Por ejemplo, eh, para que un aplicativo, no sé, para que Facebook funcione, ¿qué creen que se necesita? Primero, una base de datos. Obviamente, el backend, la tecnología que va a hacer esa comunicación entre la base de datos y el frontend, que obviamente esto ya lo han tenido que ver. Pero además de eso, se necesita también parte de la computación en la nube. ¿Por qué? Porque obviamente Facebook funciona en la nube por las características de la aplicación, una aplicación súper concurrente, súper utilizada, que tiene que estar operativa el 100% del tiempo. Y además de eso, tenemos estos otros conceptos que son, por ejemplo, los APIs, los APIs, y los sistemas de conexión entre aplicaciones. Obviamente, Facebook dispone de un conjunto de interacciones con muchas otras aplicaciones, ¿no? Tales como el login de Facebook, los ads, un montón de elementos que conforman la tecnología que hace posible que una aplicación funcione correctamente. En este punto, yo me detengo un poco para explicar cuál ha sido mi experiencia hace muchos años atrás, cuando estaba saliendo de la universidad. Yo tenía el proyecto de crear una página que sea de videojuegos, una página básicamente en la que tuviera reviews de videojuegos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenía la página? Básicamente un espacio donde se pusieran reseñas para los videojuegos, que tengan imágenes, impresiones. Obviamente, en nuestros tiempos actuales, como estas páginas, hay miles, pero hace unos 15 años atrás, realmente eran muy pocas las páginas que hablaban de videojuegos con estas características. Entonces, en aquel tiempo, yo me decidí por hacer este proyecto, ¿no? Agarrar, tener una página que hable de videojuegos y que básicamente estaba construido en HTML y que tenía imágenes capturadas desde los propios juegos, tenía algunos tips para los juegos, entre otras cosas.
Pero en ese entonces la tecnología no estaba tan desarrollada y obviamente mis conocimientos de este lado para crear un sitio web no era tan amplio. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Es crear una página manualmente y cada vez que había un nuevo videojuego del que había que colgar la review, se creaba una nueva página HTML, se cargaba las imágenes, tenía que copiar las librerías de JavaScript que daban un poco de dinamismo a la página, etc. Y entonces esto era mi stack inicial. ¿Qué significa esto? Que básicamente mi stack estaba conformado por HTML plano. Y tenía un servidor web, obviamente, al que le subía los archivos correspondientes utilizando simplemente FTP. O sea, era un stack súper sencillo, pero que funcionaba, realmente funcionaba, cumplía con el objetivo. Sin embargo, bueno, en este proyecto al principio trabajaba solo y se fueron añadiendo un par de personas. Pero estas personas lo que hacían era escribir el review y tomar capturas de imágenes y demás. Entonces, me pasaban tal cual el texto y las imágenes. Yo tenía que crear las páginas web, subirlas al servidor por FTP y demás. Y entonces ese trabajo se hacía absurdamente lento y absurdamente complicado para una sola persona que se encargaba de hacer todo esto. Investigando un poco más sobre el asunto, como les había comentado, el HTML lo tenía que construir página por página. Había un nuevo juego, tenía que crearse una nueva HTML. Pero eso se hacía muy, muy complicado. Entonces he empezado a crear templates para con CSS y templates con JavaScript que me permitan darle look and feel a toda la página. Eso está muy lejos de ser frontend como lo conocemos ahora. Pero en ese tiempo, estamos hablando más o menos de unos 15 años atrás, eso era suficiente como frontend. Sin embargo, aún así, seguía siendo demasiado complicado porque estamos hablando de que se hacía todo desde cero todo el tiempo, porque obviamente HTML es lo que hace, ¿no? Se hacía todo, cada videojuego, cada cosa, cada link, cada elemento tenía que hacerse prácticamente desde cero, porque obviamente copiar y pegar sigue siendo hacer el proyecto desde cero. Investigando un poco más sobre el mismo proyecto, se decidió en ese tiempo cambiar la tecnología HTML que se tenía hasta ese entonces por una tecnología PHP, que ya estaríamos hablando de que teníamos una incursión dentro de lo que es el backend. Y al mismo tiempo, al empezar a utilizar tecnología PHP, lo que hemos hecho es también implementar una base de datos. Saben que las bases de datos básicamente están casados con el backend. Y aún así, esto seguía siendo muy complejo. Porque cada vez que teníamos que hacer un despliegue, teníamos que recrear toda la página, teníamos que reinterpretar toda la página. En muchas ocasiones, cuando hacíamos un cambio en alguna de las páginas, este cambio afectaba absolutamente todo y ya. En un par de ocasiones se quedaba el sistema colgado o no renderizaba o no se veía. Muchos elementos que han ido, que hacían que el trabajo sea más complicado, más tardado. Y obviamente para que una sola persona mantenga el aplicativo se hacía demasiado complejo. ¿A qué me quiero ir con toda esta historia? Es que realmente eso es lo que era ser full stack en ese tiempo. Había que conocer el frontend, cómo estaba hecho. Había que conocer el backend, se tenía que conocer las bases de datos. A todo eso se le añaden más complicaciones. Por ejemplo, cuando la página era solamente HTML, subirlo a un servidor de aplicaciones era tan simple como activar la transferencia de archivos mediante FTP y ya se hacía una actualización. En cambio, cuando hemos decidido implementar tecnología de backend y una base de datos, ya se necesitaba otro tipo de conocimiento, ¿no?
solamente por decir algo, teníamos que sacar un dump de la base de datos, un respaldo de la base de datos, restaurar esa base de datos en el servidor, encargarnos de ver de que en el servidor haya conexión entre la base de datos y el PHP. Entonces, realmente va creciendo la cantidad de cosas que uno necesita saber para considerarse full stack. Y esto es solamente de una aplicación muy sencilla, como repites, es una aplicación muy sencilla. Pero en ese tiempo, sin tener mucho conocimiento y sin saber demasiado sobre el tema, yo ya estaba convirtiéndome en full stack porque conocía los pormenores desde el desarrollo de la aplicación, del desarrollo del contenido, hasta su despliegue. Entonces, ese trayecto de ir desde la concepción de un proyecto hasta el despliegue finalizado y pruebas bueno, en circunstancias ideales deberíamos hablar de pruebas de aplicación, pruebas unitarias, etcétera. Cosa que no realmente en ese tiempo yo no lo hacía y honestamente creo que son muy pocas las empresas que lo hacen. Pero ese conocimiento de partir desde un punto inicial hasta una actualización y un despliegue, eso es lo que se conoce como el stack de tecnología que necesita una aplicación. Y entonces el desarrollador full stack tiene que conocer desde esa concepción los pasos que se necesitan para hacer cualquier tipo de actualización. Por ejemplo, si vamos a modificar un template, ok, necesitamos conocer las tecnologías de visualización, necesitamos CSS, necesitamos JavaScript. Si vamos a hacer una actualización de los datos, necesitamos una base de datos. Si vamos a hacer una migración de una base de datos a otra base de datos, necesitamos conocer cómo se hace esa migración. Si estamos hablando de stack de tecnología, no solamente necesitamos saber cómo se van a relacionar estas tecnologías, sino que también necesitamos saber qué versiones manejamos de estas tecnologías. Básicamente de lo que les estoy hablando es de esto, es de una persona que se encarga de, cuando estamos hablando de full stack, se encarga del frontend, del backend, como bien lo han dicho, pero no solamente es frontend y backend, sino también tiene mucho que ver con la infraestructura y tiene que ver también con DevOps, que probablemente solamente DevOps sea motivo de hacer todo un módulo o todo un diplomado específico para DevOps. Lo mismo con infraestructura, ¿no? Solamente un diplomado orientado hacia la infraestructura, y de hecho así es. O sea, hay muchos cursos, muchas empresas que ofrecen diplomados, cursos sobre DevOps y de infraestructura y de Cloud Computing, que es básicamente lo que está más en boga en este momento. Ok, entonces, este es de alguna forma el esquema que se tiene de frontend y backend. El frontend se encarga básicamente del consumo de las APIs, de las interfaces web, de la comodidad del usuario, de la lógica del cliente, las interacciones que se tienen entre sistemas y demás. Y por otro lado, el backend debería de encargarse de las bases de datos, de la seguridad, que es súper importante, del rendimiento, que es muy, muy importante el rendimiento. Muchas veces he visto aplicaciones que pueden verse muy bien, que pueden parecer que funciona correctamente, pero son aplicaciones que funcionan bien para una o dos personas, ¿entienden? Pero sin embargo, la realidad de las aplicaciones es que deberían estar pensadas para miles de personas. Entonces, muchas empresas, y de hecho muy grandes empresas, desarrollan sus productos y al final de su línea de trabajo se ocupan del rendimiento, y eso está muy mal, porque el rendimiento debería ser una buena práctica como parte del desarrollo y no estarnos ocupando al final del proceso de desarrollo de optimizar nuestra aplicación.
Entonces, muchas veces he visto proyectos que se han caído totalmente solamente por el tema de rendimiento. Puede que una aplicación funcione bien, puede que una aplicación sea correcta, que haga las cosas que tiene que hacer, pero si no las haces rápido, es totalmente inútil, totalmente inservible. Dentro del backend también estamos hablando de la lógica del servidor y algo muy importante, muy importante, que es para adelante si es que van a estar, si van a aspirar a ser full stack, que tienen que concentrarse mucho en los microservicios. O sea, los microservicios son un nuevo paradigma que al ser muy útil, todo el mundo lo está implementando. O sea, todo el mundo está cambiando de una arquitectura monolítica que se tenía hasta hace algún tiempo hacia los microservicios, porque es fácil de mantener, es muy rápido, es escalable. Si quieres tener una aplicación que puedas escalarla horizontalmente, la forma de hacerlo es utilizar microservicios, porque una aplicación monolítica no podría escalarse horizontalmente, o sería muy poco óptimo hacer un escalamiento horizontal de una aplicación monolítica. ¿Saben a lo que me refiero con aplicación monolítica, verdad? Si hay algo que no me están entendiendo, igual en cualquier momento, por favor, me pueden interrumpir porque hay algunos términos que a veces entiendo que ya los han debido ver en los módulos o que ya los entienden. Entonces, si hay algo que dudan, en cualquier momento me pueden interrumpir. Bien. Bueno, antes de irnos por este lado, vamos a volver acá. Ahora sí. Preguntar nuevamente la pregunta que habíamos hecho antes. ¿Qué rol dentro de una empresa ocupa o debería ocupar un desarrollador full stack? ¿A alguien se le ocurre algún rol dentro de una empresa de desarrollo de software para un desarrollador full stack? Sí, Freddy, por favor. Sí, por ejemplo, en mi caso trabajo en una telco. En realidad es mi segundo trabajo. Antes también trabajaba en una telco y ahí sí se desarrollaba el software, ¿no? Ahora estamos en proceso de volver a desarrollar por el tema de costos y todo eso. Y lo que vi es, por ejemplo, un full stack, lo que debería hacerte es dueño, por ejemplo, de un módulo, si el sistema es muy grande, o de alguna parte del sistema donde prácticamente se hace responsable del end-to-end, ¿no? Del mantenimiento sobre todo, o quizá ampliar o aumentar alguna funcionalidad, digamos. Es decir, debería ser desde la parte de base de datos, front-end, del back-end y hasta el deploy, ¿no? Y generalmente, como usted dice, la mayor parte del tiempo es mantenimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, algún pequeño cambio, que ese cambio no rompa lo demás y todo eso, ¿no? Un tema de dependencias, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, yo creo que uno de los requerimientos que se necesita para ser full stack developer es básicamente no tener miedo a aprender nuevas cosas, ¿no? Porque un full stack siempre tiene que estar viendo qué es lo nuevo que va a aprender, qué es lo nuevo que va a implementar. Es como la historia que les había contado al principio de este proyecto de una página de videojuegos que tenía, que ha ido transformándose en el tiempo y ha ido creciendo en el tiempo. Y hemos ido implementando tecnología sobre un proyecto que era muy pequeño en realidad, pero y de hecho el full stack ahora es tan complejo precisamente por esa razón, porque la tecnología siempre va a estar evolucionando, siempre. Antes una aplicación necesitaba PHP, base de datos y alguna tecnología de visualización por encima y ya, con eso era suficiente. En cambio ahora se tienen frameworks de desarrollo, se tienen frameworks para visualización, se tienen frameworks de JavaScript, se tienen librerías completas de JavaScript
Y aún así no es suficiente. Hay aplicaciones que son tan exigentes que requieren aplicaciones de caché, requieren aplicaciones para mejorar su rendimiento, ¿no? Requieren replicación activa, requieren escalamiento horizontal. Entonces, esto va creciendo muy, muy rápido y prácticamente no tiene límites conocidos. Porque siempre que se llega a un punto en el que aparentemente ya se sabe todo, surge una nueva tecnología, algo más óptimo, algo que se está haciendo mejor. Y entonces sigue evolucionando constantemente. No recuerdo quién participó por mensaje, que decía que el papel para un full stack es un líder de desarrollo. El líder de desarrollo es la parte gestora dentro de los desarrolladores. Es decir, si estamos hablando dentro del entorno, dentro del marco de trabajo de Scrum, se tiene al product owner, que es el dueño del producto, que es el que básicamente se encarga de gestionar las nuevas funcionalidades, qué es lo que quiere el cliente. Esto lo estoy diciendo de memoria, entonces si es que hay algo que no es coherente, por favor me dicen igual y me dicen si estoy en un error. También tenemos al propio Scrum Master, que es un poco el que se encarga de ver tiempos, de verificar factibilidad y demás. Pero dentro del marco de Scrum no hay un líder de desarrollo. Sin embargo, en la práctica, las empresas se están dando cuenta que en efecto necesitan un líder de desarrollo, una persona que no es Scrum Master, que no es Product Owner, que no es arquitecto, pero que sí tiene la capacidad de hacer escuchar su voz, ¿no? De decir, para esta funcionalidad nueva necesitamos estas tecnologías, necesitamos esto. Por ejemplo, si queremos, qué sé yo, implementar un proxy o si queremos hacer escalamiento horizontal, tiene que haber una persona que tecnológicamente aporte con el conocimiento para decir, esto sí se puede o esto no se puede, pero tiene que tener fundamentos. Porque lo que hace un desarrollador típico es decir, no se puede porque es muy complicado, no sé cómo. Entonces, se necesita de alguien que tenga una voz y que sea una voz única además, que pueda decir, estas son las razones por las que algo no se puede y estas son las razones por las que algo sí se puede. Y además de eso, debería ser propositivo en el sentido de que pueda decir, ok, no podemos hacer replicación activa, pero podemos hacer una arquitectura esclavo maestro para que podamos replicar los datos. Entonces, ese tipo de soluciones parte de un full stack developer. ¿Por qué? Porque el full stack developer, lo vamos a decir nuevamente, empieza con la idea, sabe cuál es el proceso de desarrollo, sabe las tecnologías que está utilizando su aplicativo o el aplicativo, conoce los pormenores de actualizaciones y algo muy importante que quizás no hemos mencionado hasta ahora es que un full stack también conoce las debilidades de su aplicativo. Y eso es súper importante. Cuando una persona conoce las debilidades de su aplicativo, sabe para dónde puede seguir, sabe cuál es el norte que tiene que seguir. Porque una persona que no conoce sus debilidades va a decir, no, todo está perfecto. Entonces, no hay nada más que hacer. Sin embargo, para que su tecnología siga evolucionando, tiene necesariamente que conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son los elementos que faltan implementar dentro del aplicativo que esté utilizando. Bien. Entonces, esto lo vamos a mencionar para no dejar colgado este tema de los microservicios que habíamos visto. ¿Qué son los microservicios? Hasta hace poco tiempo, no es mucho tiempo que tienen los microservicios, las aplicaciones eran monolíticas. Las aplicaciones monolíticas lo que hacían es tener en un solo conjunto, en un solo stack de tecnología, la funcionalidad completa. Sin embargo, a partir de los microservicios se ha llegado a diferenciar pequeñas porciones de código
pequeños servicios dentro de los aplicativos que hacen tareas específicas, súper específicas, de hecho. Estas tareas específicas lo que hacen es interactuar entre ellas para poder llegar a una funcionalidad completa. ¿Qué es la funcionalidad completa? Pues el propósito del software que se está realizando. Entonces, ¿qué son los microservicios? Son un enfoque para desarrollar una aplicación completa, una aplicación grande, pero que está compuesto por pequeños servicios, Cada servicio corre su propio proceso, se comunica de una forma sencilla y rápida con los otros microservicios, están siempre interactuando entre ellos y están construidos en función a las necesidades del negocio, pero son independientes unos de otros. ¿Qué quiere decir independientes de unos de otros? Que un servicio puede estar en un servidor, en una computadora, y otro microservicio puede estar en otro servidor. No necesitan desplegarse en una sola computadora, en un solo servidor, ya que son independientes. Tienen todas las características, todas las librerías, todos los requerimientos para poder desplegarse de forma independiente. Y algo que es muy importante en los últimos tiempos es que este tipo de despliegues debe ser totalmente automático. ¿Por qué? El despliegue debe ser totalmente automático porque si un servicio, modificamos un servicio y lo estamos desplegando, pero nos hemos olvidado de desplegar algún otro servicio que utiliza, otro microservicio que utiliza, va a ser un error total. Por ejemplo, tenemos aplicativos que un microservicio se encarga de la autenticación y de la validación de usuarios. Y ese microservicio solo hace autenticación y validación de usuarios. Y tenemos otro microservicio que hace, qué sé yo, revisión de facturas. Entonces, se necesita actualizar la revisión de facturas. Desplegamos el microservicio. Y si esto no es automático, es probable que no despliegue el sistema de autenticación. Entonces, si desplegamos la verificación de facturas, por decirles algo, y no se ha desplegado el microservicio de autenticación, no va a servir absolutamente de nada la revisión de facturas. Entonces, la funcionalidad depende uno de otros, pero se necesita que todos los servicios estén disponibles en el momento de que sea necesario su utilización. Por eso es importante que para el despliegue de microservicios estos sean totalmente automatizados. Bueno, esto es un poco más sobre los microservicios. Este es básicamente un esquema general de cómo funcionan los microservicios como tal. Son diferentes servicios que cada uno de ellos tiene una funcionalidad específica. Se tiene una forma de administración, se tiene un descubrimiento de servicios y estas podrían pasar por un gateway. El gateway también es un microservicio. Esto es lo que les decía, un proveedor de identidades que también es un microservicio. Entonces, la forma ideal del desarrollo full stack en general es una arquitectura orientada a microservicios. Obviamente esto es una forma de desarrollo un poco más compleja, pero es optimizado. Entonces, así como les contaba que una aplicación sencilla ha ido cambiando en el tiempo, desde ser plana y ser HTML hasta utilizar bases de datos y demás. De la misma forma, las aplicaciones que son grandes se van convirtiendo en aplicaciones que están orientadas a microservicios. Bueno, es el caso ideal y es lo que se hace en este momento. Obviamente puede ser que de aquí a un futuro los microservicios ya no sean necesarios. Se me ocurre, por ejemplo, que haya alguna implementación de tipo serverless, diferentes alternativas, ¿no? Pese que serverless también utiliza la idea de hacerlo con microservicios. Pero sí, o sea, este conjunto de herramientas, este conjunto de tecnología, este stack, siempre va a estar evolucionando. Es por esa razón que el full stack developer
debería de ser capaz de ser líder de desarrollo. Más allá de cualquier otra característica de que si yo puedo programar tanto en backend o tanto en frontend, la característica más importante para un full stack es que sea capaz de ser la voz técnica dentro de una empresa. Y ser la voz técnica quiere decir argumentar con conocimientos sobre los componentes de nuestro sistema, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo optimizamos, cuáles son nuestras falencias. Ese es el conjunto de cosas que un full stack debería de conocer. Ese es el conjunto de cosas que a un desarrollador lo diferencia de los otros desarrolladores, ¿no? Bueno, dentro de algunos de los desafíos, pese que ya he hablado un poco sobre esto, dentro de los desafíos que se tiene para ser desarrollador full stack, está desarrollar sistemas que tengan una arquitectura, primero, optimizada. Por eso tenemos ahí como uno de los elementos la velocidad. Optimizado. Les comentaba antes que hay empresas que se ocupan del rendimiento cuando ya es tarde. Si te ocupas del rendimiento cuando ya tienes una funcionalidad mínima, ya es tarde. El rendimiento debería ser lo primero que se tiene en mente al desarrollar. Debería ser parte de una buena práctica. Sé que muchos desarrolladores hablan de las buenas prácticas, de la normativa, de los estándares, del clean code, y es correcto, pero también es súper importante también hablar de la velocidad y de la optimización. Porque si no hacemos un código optimizado, no tiene sentido que sea funcional, porque no va a poder crecer y no se va a poder escalar. Y si hablamos de crecimiento y escalabilidad, otro elemento súper importante es la portabilidad. ¿Qué significa portabilidad? Es la promesa de todo el software, ¿no? Agarrar y que tú lo puedas desplegar y que vaya a funcionar inmediatamente. Es complicado de lograr, porque muchas veces hemos visto que de máquina a máquina ya no funciona el software. Pero el clásico meme de que mi máquina funciona. Entonces, si estamos pasando por una empresa de desarrollo de software y no somos capaces de entregar un producto a un QA, a un ingeniero de calidad, un producto mínimamente funcional, no estamos hablando de que nuestro software sea portable. Y si no somos capaces de decir, mi pequeño sistema va a funcionar en tu máquina, así como también va a funcionar dentro de un servidor, no estamos aplicando las prácticas de implementación, las normas, no estamos aplicando estándares. Entonces, es muy complejo desarrollar productos para empresas grandes cuando no se tiene este conocimiento y cuando no se tiene esta capacidad, porque en esencia esto es una capacidad, el poder entregar un producto que sea probable, medible y construible con facilidad es capacidad. Si no somos capaces de hacer esto, no vamos a poder considerarnos como full stack developers, ¿no? Porque nosotros deberíamos estar velando constantemente por ese tipo de desarrollo, porque sea rápido, porque sea portable. Y otro elemento que va muy relacionado con portable y rápido es la replicabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos copiar una funcionalidad, que podamos reproducir un problema. Siempre sucede también que cuando estamos dentro del desarrollo de software, QA o los ingenieros de calidad o los testers empiezan a decir, hay este tipo de errores, pero no se puede replicar. Entonces, no podemos replicar el error en nuestra máquina y tampoco podemos replicar que nuestro trabajo funcione bien en otra máquina. Para hacer full stack, propiamente dicho, se necesita que cualquier proyecto que hagamos sea replicable. Y además de ser replicable, que sea replicable con facilidad. Por eso es que están los dos otros elementos, ¿no? Que sea específico, que sea sencillo. Sin embargo, eso ya, la especificidad y la sencillez están mucho más enfocados en lo que son los microservicios.
pero para el punto que nosotros nos concierne, que es hablar de un desarrollador full stack, estaríamos hablando de velocidad, portabilidad y replicabilidad, que es súper importante para el desarrollo de software. Esto es lo que les comentaba previamente. ¿Por qué necesitamos una arquitectura Docker para esto? Me gustaría escucharles. No sé si alguien ya ha tenido experiencias con Docker, sabe de qué se trata. Me gustaría ver si alguien tiene experiencia con contenedores, con virtualización. Si gustan participar o si gustan levantar la mano. Sí me escuchan, ¿no? Parecería que estoy solo en la sala. Alguien, por favor, libremente que pudiera decirnos por qué, bajo esta idea que hemos estado hablando hasta el momento, por qué es necesario Docker. ¿Alguien han escuchado hablar de Docker? No vamos a tener que irnos a la suerte. Ok. A ver, vamos a hacer que una persona... Mire, si me permite, por favor. a ver, bueno, personalmente creo que ha sido una de las cosas que lo he dejado pendiente hasta ahora por diferentes motivos, flojera o lo que sea, pero creo que es importante ya esto en la práctica por lo siguiente, ¿no? Por el asunto de las versiones entre los que estamos desarrollando, compatibilidad, si mi máquina está con una versión 8 punto algo y en otro está con la 8.1, y ya además el despliegue de los servidores como tal, en staging, luego y en el de producción como tal. Creo que nomás es algo que aquellos que tal vez por algún motivo lo hemos dejado a un lado, tenemos que tomar ya nomás, aprenderlo, para evitar los problemas que hay, ¿no? De no saber dónde, bueno, o sea, tener problemas de compatibilidad, de actualización de versiones y demás. Correcto, correcto, muy bien. Está, vamos a tener la participación de alguna señorita. Erika Judith, ¿está? Sí, sí, muy buenas noches. Bueno, según lo que estaba viendo, igual la primera vez que veo Docker, pero me parece muy interesante, ¿no? El tema al que hablaba sobre que a la vez nos va a ayudar bastante a poder manejar lo que son también los microservicios a una aplicación para poder subir lo que es nuestros proyectos. Sí, es la primera vez que lo estoy viendo, la verdad. Ok, muy bien. Juan Carlos Machaca, ¿está? Buenas noches, Inge. Buenas noches, por favor. Bueno, yo también es la primera vez que voy a ver este tema, pero bueno, tengo entendido que nos sirve Docker para empaquetar, ¿no? Nuestras aplicaciones o nuestras páginas para su despliegue en algún servidor. Muy bien, muy bien. La imagen que está, o bueno, las imágenes que está en pantalla, Juan Carlos, ¿te hace recuerdo alguna situación en particular? Hola. A ver, levanten la mano quienes han vivido esto, ¿no? De mi máquina funciona. Claro, ahí sí tenemos participación.
todos en algún momento hemos dicho eso, ¿no? En mi máquina funciona. ¿Cuál creen que es la razón para decir en mi máquina funciona? A ver, Osmar, por favor, si pudieras comentarnos. Osmar. Patricia Medina, versiones de librerías. Por favor, si pudieras comentarnos. Sí, buenas noches. Eh, claro, muchas veces llevamos nuestra aplicación a otra máquina o ejecutamos en otra máquina y vemos que las versiones de las librerías o del software que estamos utilizando para la aplicación está generando conflictos. O en algunos casos también, bueno, generalmente las versiones, ¿no? Las versiones de librerías o de algunas herramientas que estamos utilizando. Sí, 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 es muy correcto y muy cierto. Y junto con esa imagen también está la otra, ¿no? En Dev funciona. O sea, en Dev funciona y ahora es el problema de operaciones o de DevOps. Es súper común también, súper común. Porque en el ambiente de desarrollo todo funciona siempre bien, pero en producción deja de funcionar. Y es muy divertido ver cómo un cambio muy sencillo puede afectar días de trabajo, ¿no? Y no solamente días de trabajo, sino una cantidad impresionante de personas cuando tratan de resolver un problema, pero que no saben dónde está el problema. Entonces eso es lo más crítico cuando se hace un tipo de despliegue de esta naturaleza, que si bien en tu máquina está funcionando es porque en tu máquina tiene todos los archivos necesarios para que ese sistema funcione correctamente. En cambio, las máquinas de producción puede que no tengan todos los archivos y ahí hay algo eh, muy común que sucede bastante, que es el manejo de versiones no es correcto. En este momento estamos hablando de por qué deberíamos utilizar Docker desde el punto de vista de la gestión. Si hablamos de Docker desde el punto de vista de la gestión, estamos hablando de que deberíamos o se debería de implementar una política de desarrollo de software que implique utilizar Docker en el proceso mismo de desarrollo de software. Esto para evitar tener conflictos con los archivos, con las versiones. Por ejemplo, me ha pasado algo una vez, y digo me ha pasado porque yo estoy seguro que a todos nos ha pasado, o por lo menos a todos los que hemos trabajado en desarrollo de software nos ha pasado, de que nos hemos olvidado subir un archivo en el commit en el Git de la empresa. Entonces, todo funciona bien hasta que llega el punto que se necesita ese único archivo que nos hemos olvidado subir. Entonces, eso de gestionar archivos de forma independiente probablemente no es la mejor solución. Yo sé que Git es una herramienta para desarrollo y control de versiones muy estable, muy eficiente, muy correcta, pero probablemente no es la mejor alternativa. Y no digo por usar el sistema Git y cambiarlo por otro, sino que probablemente no es la mejor alternativa, perdón, por la forma como nosotros lo hacemos. Git puede ser muy bueno, Git puede ser muy, muy bueno, pero si nosotros nos olvidamos subir un archivo, ya no es problema de Git, sino es parte de nuestro proceso de desarrollo de software. Sí, adelante. Hola, ¿alguien quería comentar algo? Hola, era yo. Hace Sí, Osmar, rato el adelante. micrófono no estaba funcionando. Quería comentarles que yo tenía un problema parecido con la versión de PHP, que un compañero estaba usando la 8.1 y otro estaba usando la 8.2 y teníamos que
hacer pruebas en una máquina, y en una máquina podemos poner la versión 8.2, digamos, pero y la 8.1 no va a ser reconocida si no estamos usando Dockers. Exacto, exacto. Ese problema es mucho más común de lo que se podría pensar. Bueno, más adelante vamos a comentar un poquito más al respecto. Pero como les decía, probablemente utilizar Git sí es parte de la solución, pero no es toda la solución, sino que el proceso de desarrollo como tal debería ser un poco más holístico, debería contemplar muchos más elementos que solamente enfocarse en el código fuente. Eso es algo muy importante, es algo que pocas empresas hacen, es algo que recién se está empezando a desarrollar dentro de las empresas de nuestro medio y en realidad dentro de las empresas en general, porque yo he visto el mismo tipo de problemas en empresas de México, por ejemplo, que creen que el mantenimiento de un sistema es solamente mantener el código fuente y eso no es del todo correcto. Entonces, la gestión ayuda bastante utilizando Docker más que simplemente el control de código fuente. Entonces, si somos full stack developers, tenemos que tener en cuenta que la actualización es súper importante y nuestro proceso de actualización tiene que ser muy bien conformado. Como les decía, un full stack developer debería ser un líder de desarrollo. Entonces, una persona que es líder de desarrollo tiene la voz técnica para decir la forma o para plantear la forma correcta cómo debería de ser el mantenimiento del software hacia el futuro. Y ahí ya empezamos a hablar sobre otros elementos, ¿no? Cosas como notas de versiones, elementos de configuración y un gran conjunto de elementos que se necesita gestionar de forma correcta para que un aplicativo sea replicable, que sea reproducible y los otros desafíos que habíamos visto dentro de el stack de full stack de desarrollo. Eso es muy importante en el sentido de que hay que dejar la idea o el paradigma de que mantenimiento de sistemas es simplemente mantener el código fuente. Eso ya no es posible dada la complejidad que se tiene ahora entre los sistemas. Ahora, mantener un sistema no quiere decir que simplemente voy a actualizar mis archivos de PHP o mis archivos de Python o del sistema que se esté utilizando y ya todo debería funcionar. No. Mantener un ocuparse del caché, significa configuraciones, replicabilidad, escalabilidad y un largo, etcétera, que son los elementos de los que un full stack debería de ocuparse todo el tiempo dentro de una empresa. Otro elemento que es importante, como les decía, son las configuraciones. Este lema es muy popular dentro de las empresas de desarrollo de software, especialmente de empresas grandes, porque las empresas grandes de alta concurrencia, comercios electrónicos, sistemas de venta, incluso aplicativos de banca, hacen la utilización muy fuerte de lo que es el caché. Estas personas almacenan en caché no solamente la parte de la visualización de sus aplicativos, sino también muchas de las configuraciones que necesita utilizar. Caché. Perdón. No dice. Javier, no sé si estás escuchándome. No sé si tomamos un descanso. ¿Cómo es que se hace o es corridas las clases? ¿Alguien podría indicarme cómo han hecho en los anteriores módulos? Si todos están de acuerdo, ingeniero, puede hacerlo. Sí, ¿les parece si tomamos unos 10 minutos de descanso? Ok, son las 9:10 prácticamente. Entonces, 9:20 estaríamos comenzando nuevamente, por favor. Tómense un refresquito,
respiren un poquito, que ya falta un poco más. ¿Les parece? Ok. Como nadie se opone, entonces nos vemos nuevamente, por favor, 9:20. Súper, súper. Muchas gracias. Nos vemos entonces 9:20.
Buenas noches, ya estamos. Hola, hola, podemos continuar. Bien, vamos a continuar. Desde el punto de vista de configuraciones. Les comentaba que esta camiseta se ha hecho muy popular en Estados Unidos y en muchos países que se dedican al desarrollo de software, obviamente entre ellos México, la India, que básicamente dice conserva la calma y limpia la caché, que hace referencia a la memoria caché en realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les comentaba que hay muchos aplicativos que lo que hacen es cachear las páginas de sus aplicativos propiamente dichos y también cachear las configuraciones que tienen las aplicaciones. Y también recientemente he visto que muchas están haciendo caché de sesiones de usuarios. Entonces, es bastante la información que para las empresas. Y esto se hace precisamente para lograr una velocidad mayor en cuanto al funcionamiento de un aplicativo. Sin embargo, hace que también el proceso de desarrollo y de actualización tenga también un componente de dificultad adicional. Me ha pasado más de una vez que estando encargado de algún despliegue o viendo alguna nueva actualización, no se reproducían los cambios en las máquinas de varias personas o de varios sectores de donde accedían al aplicativo. Y es precisamente porque se había olvidado hacer la liberación de memoria. ¿Qué es básicamente la liberación de memoria? Es borrar lo que se tiene en ese momento como instancia para que se vuelva a regenerar precisamente como instancia también en los diferentes servidores. Entonces, Docker es interesante en ese sentido porque además de proponernos líneas de configuración para actualizar los diferentes entornos, podemos también generar una actualización del caché e incluso una regeneración del caché. Y eso es bastante importante porque puede ser parte de nuestro despliegue, parte de nuestro proceso de despliegue, actualizar la memoria caché. Y de hecho, si es que estamos trabajando en aplicativos que utilizan de forma exhaustiva la memoria caché, parte del proceso correcto de despliegue es que se pueda actualizar precisamente esta memoria, de tal forma que los cambios que se hayan realizado en la aplicación se haga efectivo para los diferentes usuarios. Bien, vamos a continuar. Como nos comentaban sus compañeros previamente, mucho de la configuración y del despliegue, cuando existen errores, es las versiones del aplicativo, las versiones de las librerías que utiliza, las versiones de las librerías con las que interactúa. El ejemplo que nos ha dado es bastante usual. Hay personas que en una máquina desarrollan con PHP, por decir algo, 8 y otras personas aún siguen trabajando con PHP 5. Y cuando estas personas tratan de unir el código que han generado, no se sabe exactamente dónde está el problema de compatibilidad cuando uno ha trabajado con una versión y el otro ha trabajado con otra versión. Es por eso que es muy importante que se utilice Docker como parte del proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque Docker nos ha de dar ese marco de trabajo sobre el cual se trabaja. En este caso, la redundancia es totalmente justificada, para poder nosotros estar seguros de lo que estamos haciendo a nivel de código. Me ha pasado en alguna oportunidad que trabajaba con gente que hace comercio electrónico hace algunos años atrás.
trabajábamos nosotros con un software que se llama Magento. Y la empresa en la que trabajaba utilizaba tanto la versión de Magento 1 como Magento 2. El gran detalle de esto es que Magento 2 funcionaba con PHP 5.3, si no recuerdo mal. En cambio, Magento 1 funcionaba con una versión de PHP anterior y que no eran compatibles entre sí. Entonces, cuando uno trabaja en empresas de esta naturaleza, le llegan tickets para hacer mantenimiento al código, ya sea de las versiones que está utilizando una empresa o las versiones que está utilizando otra empresa. Entonces es indistinto. A una persona le puede llegar el mantenimiento para un Magento 2 que utiliza PHP 5, o le puede llegar otro ticket para hacer mantenimiento a Magento 1 que está utilizando PHP 3. Y como ustedes deben saber, o probablemente no lo saben, pero ahora les comento, tener diferentes versiones de un PHP, por ejemplo, corriendo en la misma máquina es imposible. Pero sí teníamos que darnos el modo de hacer esto. O sea, necesitábamos switchar entre PHP 3 para hacer el desarrollo para una empresa y teníamos que cambiar a PHP 5 cuando teníamos que hacer el código para otra empresa. Y eso es súper usual, súper común. Pero en ese tiempo era demasiado complicado, ¿no? Nosotros hemos llegado realmente a tener máquinas virtuales para hacer ese tipo de cambios, que ya vamos a ver un poco más hacia adelante cómo es que se maneja esto con los cambios. Y más allá de tener solamente las versiones de un entorno, como es el ejemplo de PHP 5 y PHP 3, también las librerías son muy conflictivas. Recientemente he tenido oportunidad de trabajar en otra empresa en la que estaban utilizando Java y su entorno sus bases de datos las manejaban con MySQL. Entonces, al momento de entrar a trabajar y tener la actualización, habíamos visto que la utilización de las librerías, la base de datos que tenían era bastante antigua. Entonces, nosotros decidimos hacer la migración para utilizar una versión de base de datos más actual. ¿Qué es lo que conllevaba esto? Que cambiar la librería de conexión, la librería base de conexión. Y eso a su vez tiene otro tipo de complicaciones. MySQL, ustedes saben que en las versiones antiguas eran de Sun Microsystems, pero las versiones nuevas son de Oracle. Y además de eso, MySQL se ha bifurcado en dos proyectos, el MySQL como tal y Maria, por otro lado, MariaSQL. MariaSQL sigue siendo la versión gratuita de open source. En cambio, la versión de Oracle ahora es propiedad de Oracle, propiamente dicha. Entonces, esto tenía diferentes cambios respecto al código. Obviamente, la parte del SQL sigue funcionando correctamente, pero las librerías de conexión eran diferentes. Entonces, se tenía una librería que funcionaba con MySQL y se tiene otras librerías que funcionan con MariaDB. El gran detalle es que nuevamente se da el caso de que esta empresa daba mantenimiento a otras dos empresas. Una de estas utilizaba MySQL y la otra. Entonces, nuevamente tenemos la disyuntiva de que necesitamos utilizar una versión específica con una librería específica para una empresa y una versión y una librería específica para la otra empresa. Entonces, en este caso fueron dos empresas nada más. Pero, ¿qué pasa cuando además queremos dar soporte a otro sistema de gestión de datos, qué sé yo? Por ejemplo, un SQL Server o alguna otra, o a un Postgres SQL. Entonces, el código se va haciendo más complejo y se va haciendo un cúmulo de elementos que son realmente difíciles de mantener, cuando debería ser tan fácil como decir, empresa A tiene este conjunto de elementos, este stack de tecnología instalado en sus servidores, y esta empresa B tiene este otro stack
para mantenerlo dentro de sus servidores. Entonces, llevar adelante este control, esta forma de vincular con una librería, con otra librería, escoger la tecnología adecuada, en función al tamaño de las empresas, en función a la cantidad de clientes potenciales que tengamos, se hace realmente insostenible haciéndolo de la forma manual. Por ejemplo, yo he estado viendo que en el módulo anterior ustedes han hecho un proyecto de desarrollo, no estoy muy seguro cómo es esta versión. Y he visto que hay muchas personas que tienen muy buenas notas, he visto buenas calificaciones. Pero, ¿qué pasaría si les digo que me muestren esas aplicaciones? ¿Quién podría mandarme un empaquetado de sus aplicaciones y decir, ok, esto funciona? ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen para hacer ese tipo de despliegue? Si yo les pido, mándeme su aplicación y yo lo voy a revisar, ¿cómo es que ustedes hacen? Alguien que haya entregado sus proyectos que pueda comentarnos cómo es que podría hacer ese tipo de envíos, o cómo es que lo hacen para que el docente revise lo que han hecho. A ver, Roberto Burgos está. Correcto. Mediante Git, dice Israel. Pero yo me descargo en este momento. Ok, mediante Git igual a la fuente. Yo me descargo en este momento. Ahora puedo irme a Git, tengo el acceso a Git, y me descargo el proyecto y puedo correrlo en mi máquina sin tener mayor conocimiento. Ya sin saber qué versiones están manejando, sin saber la tecnología que están utilizando, ¿podría hacer eso? Interrúpame, pueden hablar, por favor, se está haciendo muy monótono el tema de que no me contesten. A ver. Clever dice, si tengo instalado Node, ya. Roberto Solís igual, me dice que no se puede. ¿Cómo se podría hacer esto? Imagínense que tengo una versión, ¿utilizan bases de datos? Freddy, por favor. ¿Cómo está, Inge? Quizá comentar, ¿no? En uno de los proyectos se utilizó Render. Ahí cargas tu código, puedes crear una pequeña máquina virtual para la base de datos y quizá desde el punto de vista del profesor o revisor es más sencillo en el sentido de que primero ves que funcione y luego vas al código, ¿no? Render es como que un intérprete de JavaScript o algo así, o es un servidor. No, es una plataforma que tiene versión de pago y gratuita, es como Heroku, ¿no? Ah, ok. No lo había escuchado, la verdad. Ya. Pero si se dan cuenta, a lo que quiero llegar es que ustedes tendrían que pasarme una lista de requerimientos, ¿verdad? Deberían de decirme, tienes que tener instalado Node, tienes que tener instalado PHP, tienes que tener instalado MySQL, y aparte decirme qué versión de MySQL necesito tener instalado. Por ejemplo, si yo tengo instalado MySQL 3, es probable que no funcione. Entonces, este conjunto de esta idea de tener un solo contenedor, un solo aplicativo que me puedan enviar y decirme, vos te descargas esto, le dices ejecutar y va a funcionar. Esa es la idea que se tiene como parte del proceso de desarrollo con Docker. Independientemente de la versión que hayan utilizado, independientemente de las librerías que necesite, independientemente de los sistemas conexos, de los servidores de base, cualquier otro elemento, ustedes podrían ponerlo dentro de un contenedor o dentro de un conjunto de contenedores
para que desde mi lado lo único que necesite hacer es descargarme el paquete, la imagen, y ejecutarlo. Y debería de funcionar. Entonces, no necesito preocuparme de qué versión tengo yo en la máquina. No necesito preocuparme de que si mi servidor de datos es la versión 3 o es la versión 5. Ese tipo de elementos son parte de las configuraciones de las dependencias que se maneja dentro de Docker. Y esto es lo espectacular que tiene Docker como tal, ¿no? No necesito preocuparme de que te vayan archivos de configuración, no necesito pensar que se me ha olvidado subir un archivo al Git, no necesito crear una lista de requerimientos para que funcione el aplicativo. Por ejemplo, necesito Postgres, necesito PHP, necesito Python, este conjunto de cosas. Usualmente, hasta hace unos años atrás, lo que hacíamos era crear una bitácora de instalación. ¿Qué tenía la bitácora de instalación? Los requerimientos base, sistema operativo, hardware, software, ya. Aparte del sistema base, necesitábamos el conjunto de servidores de datos, servidores de entorno y todos los otros elementos que vayamos a utilizar. Pero como les había dicho, un aplicativo va creciendo tanto y con tantos elementos que es muy difícil de mantener esto. Por ejemplo, en los aplicativos que ustedes han hecho para los módulos anteriores, no los he visto a detalle, pero me imagino que tienen algo así como que necesitas la versión MySQL 5, necesitas Python 4, por decir algo, y necesitas tener un sistema de replicación, digamos, Mongo, y así, un conjunto de elementos que necesito tener. En un aplicativo grande, real, que utilizan las empresas en este momento, se tiene colas de ejecución, sistemas de caché, entre las colas de ejecución Kafka, por ejemplo, en sistemas de caché puede ser Redis, puede ser Memcaché, algunos otros elementos, y de cada elemento que se tiene como parte del aplicativo, se necesita tener una versión y un grado de compatibilidad. Y eso es muy difícil para ambientes ágiles, para ambientes dinámicos. Entonces, para descartar todas estas configuraciones, lo que se hace es tener un Dockerfile. Un Dockerfile en el que contiene la información del contenedor, de la imagen que se tiene que crear o del conjunto de contenedores que se tiene que tener. Hace algunos años yo trabajaba con una empresa mexicana que tenía bases de datos gigantes de hasta gigas de información. Y como eran tan grandes, tenían también cachés, tenían un montón de elementos de configuración para un solo aplicativo. Entonces, en ese tiempo, nosotros debatíamos el tema de incorporar nuevos desarrolladores al equipo. El gran problema de mover gente entre equipos es que básicamente la configuración de pasar de un equipo que está desarrollando un aplicativo a pasar a otro equipo que está desarrollando otro aplicativo u otra versión del aplicativo, es que mover a la gente entre equipos podía tomar hasta una semana en el peor de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona de un equipo A para que se mueva al equipo B tenía que instalarse en ocasiones del sistema operativo, servidores diferentes, servidores de datos diferentes, y era demasiada configuración que tenían que hacer antes de empezar siquiera con el desarrollo de software. Entonces, en ese tiempo yo debatía con uno de mis compañeros de trabajo que teníamos que simplificar el sistema para poder pasar de la semana de trabajo de configuración a tener 1 o 2 días de configuración para ya empezar a hacer desarrollo de software. Y en ese tiempo nos parecía imposible. Nos parecía imposible en el sentido de que había mucha configuración de por medio. Sin embargo, en la actualidad eso es totalmente factible. Eso es totalmente factible porque en un solo archivo de configuración, podemos tener ese listado, esa configuración y además que eso esté validado y probado.
De tal forma que esa semana de configuración previa que se tenía, que implicaba instalar base de datos, implicaba instalar sistemas de replicación, implicaba instalar caché y todas esas configuraciones, ahora se reduce a hacer una ejecución de Docker. Hacemos un Docker Compose App o Docker Run y ya. El sistema automáticamente se encarga no solamente de descargarte todo lo que se necesita, sino también se podría encargar de hacer las configuraciones que son necesarias para que interactúen los diferentes sistemas. O sea, es muy, muy benéfico en el sentido de que acelera demasiado el proceso de desarrollo de software. Sin embargo, esto tiene sus limitantes. Y la limitante es que necesitas de una persona que sepa lo que está haciendo para hacer el mantenimiento de este software. Necesitas de una persona que esté constantemente velando por el mantenimiento de los archivos de configuración de Docker. ¿Por qué? Porque un pequeño cambio dentro de este archivo podría significar que todo el proceso se paralice. Y no para una persona, sino para todas las personas. Entonces, es muy importante en este sentido que una persona tenga este conocimiento para poder hacer esas configuraciones, para poder llevar adelante ese detalle. Es por eso que ya lo habíamos dicho varias veces, pero el papel de un full stack es ser líder de desarrollo. Es decir, una persona que tenga la capacidad de liderar al equipo, de mantener el equipo cohesivo y de mantener estos elementos que permitan hacia el futuro desarrollar el software de una forma más rápida y sin tanta complicación inmersa dentro del proceso. Es decir, se simplifica el proceso, pero se hace más delicado. Entonces, se necesita un grado de especialización, un grado de conocimiento adicional para que haya una persona que mantenga estas es ejecutar, poner run y ya, va a empezar a funcionar todo el stack. Pero tiene que haber una o dos personas encargadas de mantener estos archivos, mantener la coherencia de estos elementos. Y digo una o dos personas porque muchas veces se ha dado el caso de que si bien hay un líder de desarrollo, el líder de desarrollo no tiene derecho de vacaciones, no tiene derecho de enfermarse, no tiene derecho de nada. ¿Por qué? Porque se va el líder de desarrollo y se paralizan los proyectos. En cambio, es necesario también tener una idea de dentro de las propias empresas, tener un poco de rotación y un poco de capacitación para el resto de las personas, para que pueda el equipo mejorar y no depender exclusivamente de una sola persona. Bueno, pero nos estamos saliendo un poquito del tema. Pero es así como funciona el control de dependencias y cómo se hace cómo es esto posible con Docker. Bien, vamos a continuar. Bien, un elemento interesante e importante como habíamos dicho, es el control de versiones. Hay que aclararlo. No. Y entonces una imagen que es muy típica también, así como el meme de mi máquina funciona, es esta de quién rompió el build, quién rompió la construcción. Cuando estamos hablando de build, hablamos del conjunto de tecnologías que hacen que nuestro aplicativo funcione. Entonces, tener un error dentro del build en producción es crítico, es totalmente crítico. ¿Por qué un elemento debería romper un build en producción? La mayoría de las empresas tiene hasta 3 etapas, idealmente deberían ser 4, pero hasta 3 etapas antes de llegar a producción. ¿Cuáles son estas etapas? Los servidores dev, que es en las que se trabajan todos los cambios y se van haciendo las modificaciones. Etc. Posteriormente de eso, de ese servidor, viene performance. Después de performance debería venir control de calidad, aunque estos podrían variar entre sí, ¿no? Dependiendo de las características de la empresa. Posteriormente debería venir preproducción. Preproducción
es un servidor adicional en el que están todos los cambios antes de llegar a producción. No sé si ustedes están familiarizados con estos esquemas de desarrollo, esas diferencias entre infraestructura. Entonces, la mayor parte de los sistemas que son grandes es lo que hacen. O sea, se tiene entornos de desarrollo en el que van a ir a trabajar todos los desarrolladores. Cuando todo funciona dentro de un entorno de desarrollo, todo esto se pasa al entorno de performance, donde se verifica velocidades, rendimientos, que los aplicativos no entren en competencia, y luego de esto se pasa a control de calidad. Ahora, la gente de control de calidad no toca los servidores de performance, y la gente de performance no toca los servidores de desarrollo. Esto se hace para garantizar que las construcciones de versiones, la construcción de nuevos features, la actualización de sistemas, la corrección de errores, vaya haciéndose correctamente en todos los puntos, y que preproducción usualmente es staging, se lo considera como staging, pero es dependiendo de las empresas, ¿no? Depende cómo la gente se organiza, pero usualmente preproducción es staging. Les decía que esta separación entre los diferentes servidores antes de llegar a producción se hace para garantizar que la reconstrucción sea correcta. Entonces, si hay 4 etapas o 3 etapas antes de llegar a producción, ¿cómo es posible que algo se rompa en producción y no se haya roto en las etapas previas? ¿Cómo es posible que no se haya roto en staging o preproducción? ¿Cómo es posible que no se haya roto en QA? ¿Cómo es posible que no se haya roto en performance? O sea, que haya pasado todas esas etapas y que haya llegado a producción a romperse. Y nuevamente, nos olvidamos subir un archivo, nos olvidamos hacer una configuración, nos olvidamos limpiar la memoria. Pueden ser muchos los elementos que influyen en que algo realmente pase por todas estas etapas y llegue a un punto de producción a tener fallos. Y eso es muy complicado, muy crítico. Se dice que las empresas americanas que llegan a producción y que se han visto afectadas por errores de software, no son capaces de recuperar la confianza de sus clientes. Y es peor porque hay situaciones en las que pasan estas etapas y descubren que no solamente son errores de código, sino son errores de arquitectura. Y si es muy difícil recuperarse de un error de código en producción, es casi imposible recuperarse de un error de arquitectura. De estas podríamos hablar bastante y por mucho tiempo, las veces que me ha tocado ver cómo un error de arquitectura ha hecho que sistemas enteros caigan, colapsen, que haya problemas muy, muy fuertes, ¿no? Realmente recuperarse de un error de arquitectura es terrible, es casi imposible prácticamente. Y si uno logra recuperarse de un error de arquitectura, realmente cuesta demasiado. En términos de tiempo, en términos de esfuerzo de las personas y demás. Y el tiempo y el esfuerzo obviamente se paga con dinero. Entonces, tener este tipo de problemas es un costo muy elevado, muy, muy fuerte para cualquier tipo de empresas. Y es por eso que muchas de las empresas están empezando a utilizar Docker como parte del proceso de desarrollo para evitar tener este tipo de conflictos en el futuro. Bien. Entonces, Docker básicamente, como elemento central del proceso de desarrollo, tiene 3 brazos específicos: la construcción del software, el despliegue y la ejecución. ¿Qué significa construir software con Docker? Lo que les comenté en la diapositiva anterior. Hay empresas que necesitan trabajar con diferentes versiones del mismo software.
o diferentes versiones de varios software que utilizan entornos de ejecución diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Un aplicativo necesita PHP 8, otro necesita PHP 5. Entonces, no es posible de forma sencilla tener en la misma computadora los dos entornos. No es posible tener un PHP 8 y un PHP 5. Bueno, sí es posible, pero se necesita un conjunto de configuraciones adicionales que no son tan intuitivas. Entonces, si se adopta Docker desde el punto de vista de la construcción de software, el desarrollador tiene que llegar, empezar a trabajar con su máquina y hacer un Docker Compose para obtener todos los datos, todo el Docker necesario, todas las configuraciones necesarias, bajarse el código y empezar a trabajar sobre ese código. Hace los cambios que tiene que hacer, lo sube al control de versiones, sube las configuraciones de su Docker y puede ir migrar a otro proyecto y bajarse todos los archivos correspondientes del otro proyecto, hacer una composición Docker Compose nuevamente y empezar a trabajar en otro sistema. Entonces, Docker puede ser utilizado desde la construcción. Funciona exactamente igual para cuando un aplicativo necesita también soportar diferentes bases de datos, por decirles algo. Yo estoy trabajando en mi aplicativo que es específico para la empresa A. Empiezo a trabajar y la empresa A me dice, yo trabajo con MySQL, entonces sé que las librerías que necesita el aplicativo tienen que estar en el paquete, en el container que está trabajando la empresa A. Y ahí ya va a estar las librerías de conexión, las librerías base, etcétera. Entonces lo que hago es Composer A, empresa A, Composer App, empresa A, lo descargo y empiezo a trabajar. Entonces ahí estoy viendo que ya desde la programación, desde la construcción, podemos utilizar Docker, precisamente para evitarnos ver qué librerías son compatibles, ver qué bases de datos vamos a utilizar, configurar esas bases de datos, configurar los sistemas conexos, etc. Se puede tener todo el entorno dentro de nuestro contenedor. El otro brazo que tiene Docker es el despliegue. De la misma forma como se hace la construcción de un aplicativo, de una infraestructura dentro de la máquina del desarrollador para poder construir ese software, también se hace esa configuración, se utiliza el propio Docker para hacer el despliegue dentro de un servidor. Es decir, vamos a desplegar en el servidor de Cuba, como les decía, en el servidor de Performance, en todos los servidores donde necesitemos hacerlo. Y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Es decir, vamos a agarrar, vamos a hacer un compose y el despliegue va a estar en todos los servidores. ¿Qué es lo fantástico que tiene esto? Que al poder nosotros desplegar en todos los servidores, también podemos nosotros configurar las pruebas automáticas, las pruebas unitarias, podemos tener test de integración, podemos tener un conjunto de elementos que nos garanticen que nosotros vamos a poder trabajar correctamente en el despliegue de esos elementos, que nos garantice que las aplicaciones van a tener todo lo que necesiten a nivel de infraestructura para poder funcionar correctamente. Y finalmente, el tercer brazo que tiene Docker para esto es la ejecución del software. Es decir, en un servidor, como ya hemos visto anteriormente, vamos a tener todos estos elementos preconfigurados para que podamos nosotros ejecutar nuestros aplicativos de forma correcta. Y aquí hay algo muy, muy interesante. La misma configuración puede tener variaciones en cuanto a recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un Dockerfile que es apropiado para los desarrolladores. ¿Qué va a hacer esto? Va a asignar memoria RAM, va a asignar configuraciones de menor cantidad, va a asignar menos memoria, va a asignar menos recursos de red. Luego de eso pasamos a el servidor de Performance o de Cuba. Entonces, ese ya es un servidor y no es una máquina desarrolladora. Entonces, a este le damos más concurrencia, más memoria, reducimos algún elemento como el caché y similar archivo de configuración lo podemos pasar a un servidor de producción.
¿Cuál es la diferencia entre el servidor de producción y los servidores intermedios? Probablemente el de producción necesita autenticarse contra sistemas de seguridad. Entonces vamos a habilitar que nuestros sistemas de seguridad esté habilitados. Perdón, ¿alguien quiere participar? Ok, seguimos. Entonces, les comentaba que se pueden tener similares archivos de configuración para que se ejecute en una máquina de un desarrollador, en una máquina, en un servidor intermedio y en un servidor de producción. Les decía que en el sistema de producción vamos a poner las conexiones contra otros servicios, vamos a poder hacer que las validaciones de seguridad sean de doble validación. Se puede hacer configuraciones específicas para cada uno de estos elementos, pero que al mismo tiempo van a mantener muchas de sus características comunes. Entonces, a partir de los archivos de configuración, que probablemente no sea un solo archivo, se puede tener los 3 brazos de funcionamiento para el desarrollo de software. O sea, se puede utilizar Docker para todo el proceso de desarrollo de software, incluyendo las actualizaciones, incluyendo los despliegues y también la ejecución en producción. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, lo voy a comentar rápidamente. ¿Por qué las aplicaciones no funcionan en los servidores de producción? Muchas veces porque falta algún archivo que se nos ha olvidado subir al sistema de control de versiones. Configuraciones distintas, discordancias, incoherencias, es decir, que uno tenga una librería, que el otro tenga otra librería. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se van evitando cuando nosotros utilizamos Docker como parte de nuestro proceso de desarrollo de software. Tenemos un par de minutos todavía. Voy a avanzar rápidamente porque esto ya lo habíamos mencionado de todas formas. ¿Cómo funciona Docker? Nosotros estamos hablando de que somos full stack desarrolladores. Entonces, todas las aplicaciones, cualquier aplicación, aunque sea muy pequeña, tiene un stack de tecnología necesaria para su funcionamiento. Entonces, este stack se almacena dentro de lo que sería un contenedor. Es decir, se crea una imagen que tiene esta tecnología. Dentro de la imagen puede estar PHP 5, MySQL, Node o todo lo que necesite. Entonces, esta tecnología es la que en efecto se sube al control de versiones. O en este caso se sube a un Docker Hub. ¿Qué es un Docker Hub? Es nada más que un repositorio de imágenes. ¿Qué es una imagen? Es la configuración de los elementos que componen el stack de tecnología. Cuando una imagen se materializa, por decir algo, se vuelve un contenedor. Es decir, la imagen es como que la configuración, todos los preparativos, todo lo que se va preparando para que se vaya a utilizar como stack de tecnología. Entonces, esta imagen, este stack de tecnología, se puede subir a un repositorio que es un Docker Hub y cualquier otra persona, cualquier otro desarrollador puede obtener esa imagen, descargarla y ejecutar el proceso del contenedor para que esté disponible toda la tecnología que se ha guardado. Es decir, esta persona guarda todas las configuraciones, este es nuestro full stack, lo sube al contenedor y esta otra persona es un desarrollador normal, entonces este puede descargarse y empezar a ejecutar el conjunto de aplicaciones. Lo que hace interesante esto es que podemos tener muchas imágenes, muchos stacks diferentes. Este tiene, por ejemplo, PHP 5, MySQL 3.1. Este otro tiene. Entonces, puedo tener tantas imágenes como quiera y levantarlas de forma, bueno, cuando no son incompatibles, podría tener incluso más de un contenedor activo. Pero en este caso del ejemplo, PHP 5 no es compatible con PHP 7, entonces puedo elegir entre una y otra. Estoy trabajando con PHP 5 y me viene un ticket, un requerimiento de PHP 7. Entonces, ¿qué es lo que hago?
apago este contenedor y enciendo este otro. Y así variar entre diferentes versiones es bastante sencillo y bastante manejable, ¿no? La configuración es súper simple y con la ejecución del compose y se tiene ya todo un entorno listo para funcionar. Bien, creo que ya estamos en hora. Me hubiese gustado terminar esto, pero aún falta bastante, entonces no tiene sentido quedarnos hasta la mitad. Vamos a continuar en la clase de mañana. Si tienen alguna duda, lo pueden mencionar en este momento. Sí, Hugo, por favor. Sí, Hugo, ¿tienes alguna duda? Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Una preguntita, ¿cómo serían Buenas las noches. ponderaciones de las notas en el módulo? Bueno, lo que vamos a hacer prácticamente es trabajar con prácticas, porque si han visto mucho de esto es básicamente tratarles de transmitir un poco de la experiencia que he tenido y cómo es que hemos llegado a implementar este tipo de tecnología. Entonces, esto es algo que necesariamente deberían de saberlo, pero que no me es muy útil que lo sepan solo como teoría. Entonces, me interesa mucho más que aprendan la parte práctica de todo esto. Si bien como teoría es muy interesante y es muy importante que lo sepan, no me es para mí como expectativa del curso muy importante tomarles un examen. Entonces vamos a ver de hacer prácticas. Mañana les voy a dar una práctica que es sencilla y van a tener un marco de espera de entre 1 o 2 días para enviármelas por el Classroom. Y al final la suma de las prácticas va a ser su nota final. No hay demasiado, creo que no va a haber un examen como tal, sino que va a ser prácticamente evaluación práctica de todos los elementos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quisiera comentar? Bueno, como decía, me hubiese gustado terminar toda esta parte que es teórica, pero no, es muy ampuloso lo que hay que hablar. Entonces, si bien está definido para 6 clases el módulo inicialmente, voy a hablar con el coordinador para que en caso de ser necesario podamos aumentar 1 o 2 clases para lograr cumplir con el sílabus que tenemos para la materia. Entonces, si bien ahora nos hemos extendido un poco más de lo que deberíamos, como les mencionaba, vamos a tratar de tener 1 o 2 clases adicionales para el módulo. ¿Está bien? Otro elemento importante, por favor, como nuestra siguiente clase es mañana, vayan instalándose el Docker. Me imagino que ya todos tienen Git. Entonces, Docker, por favor, vayan revisando la instalación, vayan viendo si es que pueden instalarlo o si tienen algún problema, alguna configuración, eso lo vamos a ver mañana. No tiene sentido que yo les muestre cómo hacerlo porque obviamente ya todos son ingenieros y saben cómo hacer una instalación de un sistema. Ahí les voy a mandar la página desde donde pueden descargarse el Docker, que es básicamente en el buscador de Google ponen Get Docker y les va a dirigir a la página de descarga. Pero de todas formas les voy a mandar mediante un mensajito para que lo puedan ir descargando y lo podamos ir revisando. Mañana vamos a ver esto, lo que es la virtualización y la containerización, para que tengan una perspectiva de cómo ha evolucionado esto también. Y vamos a ver algunos comandos iniciales de Linux. Ustedes probablemente no lo sepan, pero otros sí, que los contenedores básicamente siguen una línea de trabajo basada en Linux y en el kernel de Linux.
Entonces es importante que sepamos algunos comandos para podernos mover correctamente con la plataforma. Eso lo vamos a ver mañana, entonces por favor, si nadie más tiene dudas, ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes. En cualquier momento, si tienen algún comentario, pueden escribir también en el chat o mandarme un mensaje. Vamos a tratar de resolver las dudas que tengan de la mejor forma posible mañana o en el resto de las clases. Si nadie más tiene nada que decir, muchas gracias por su atención y aquí terminaríamos con la clase. Muchas gracias.